política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, notando la entrada del frente frío, esto que nos sacó un poquito de las temperaturas que habíamos tenido, pero muy agradable hasta ahorita, se va a poner caliente el programa, no te preocupes. Seguramente. Vamos a hablarles de un tema que está de moda en estos momentos. Y ya lo hemos platicado aquí, el enfrentamiento que se ha venido dando desde que la señora Piña la nombraron presidente de la Corte con el presidente López Obrador. Todo empezó aquel 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución mexicana, que cuando llega el presidente todos se paran en señal de respeto, porque es el jefe del Estado mexicano. No es AMLO, es jefe del Estado mexicano. Como comercial, en México el presidente es jefe de gobierno y jefe del Estado. O sea, representa a las dos. Jefe de gobierno porque es el que gobierna, jefe de Estado porque es el que representa a todos los mexicanos, a la nación mexicana. Entonces no se levantó la señora Piña tratando de mostrar su independencia y desde ahí vienen los problemas. Pero en el transcurso de ese programa vamos a ver que eso no es casual. Alfredo, fíjate que estaba viendo yo un documental, una biografía de Franklin Delano Roosevelt, quien llega al gobierno de los Estados Unidos cuando hay una pobreza extrema. Los norteamericanos, como ahorita más o menos en Los Ángeles, pero viviendo en las calles. Sí, la Gran Depresión. La Gran Depresión. Y entonces él saca un New Deal y crea el seguro social, y crea las pensiones, y crea una serie de beneficios para la gente. Obviamente, a ver si se les parece algo que hayan visto actualmente, un sector empieza a decir comunista, socialista, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese. El problema es que tiene una corte conservadora que viene de gobiernos anteriores y que no se relaciona con los cambios que está teniendo el país. Y entonces Franklin Delano Roosevelt decide reformar la corte incorporando un número mayor de ministros para que entonces él ya tenga más posibilidad de manejo político para sus temas. Pues eso sucede aquí, amigas y amigos, en el país. Las tesis de AMLO, hay que recordar que el presidente López Obrador es un quiebre, eso no lo han querido ver, no es la continuidad de lo que viene desde la revolución de 1910, es un quiebre de todo ese sistema y por lo tanto todo lo que él propone, ¿no? Pues les causa comezón, les causa dolor, les causa todo. Y bueno, desde que llega la ministra Piña al Poder Judicial, la Corte y el Consejo de la Judicatura, pues vienen todos las resoluciones adversas, metiéndose en temas como el reglamento del Congreso, que es el reglamento de un poder, y se está metiendo en ese tema. Bueno, pues con base en eso, les platicamos aquí que se hizo un análisis en esa confrontación que había, pues el presidente mandó a hacer un análisis y encontró que la Corte y el Poder Judicial tenían un fideicomiso, 14 fideicomisos que representaban 21,000 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué es un fideicomiso? Miren, amigas y amigos, primero les voy a comentar que en México, como en la mayoría de los países del mundo, el presupuesto es anual. Cada año, el presidente, porque es una facultad exclusiva del presidente, no de nadie más, el presidente lo presenta a la Cámara de Diputados, que también es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, porque se supone que representan al pueblo. Y eso trae la reminiscencia de la época feudal, donde el rey se juntaba con los vasallos de las ciudades para autorizar un presupuesto. Y por eso el pueblo, que está representado en la Cámara, es exclusivamente quien ve el presupuesto. Ahora bien, el presidente presenta
un presupuesto anual, vamos a suponer que es de $1 millón para la Corte. Y la Corte y el Poder Judicial tienen un año para gastar ese $1 millón. Si no lo gastan por cualquier circunstancia, inoperancia, no lo necesitan o lo que sea, se queda un remanente, vamos a suponer $300,000, la obligación de la Corte y de cualquier institución es reintegrar, es decir, regresar ese dinero a la tesorería de la Federación. Sin embargo, Góngora Pimentel, quien fue presidente de la Corte en la segunda etapa, sí fue en la segunda etapa, ¿verdad? Sí. Sí, fue a principios a finales de los 90. A finales de los 90, Góngora Pimentel, alguien le dice, ministro, pues en lugar de regresar ese dinero, ¿por qué no abre un fideicomiso y mete ese dinero ahí en el fideicomiso y ya no está obligado a regresarla? Entonces, así empieza todo. Se empezaron a hacer, fue la costumbre que inició los guardaditos del Poder Judicial, ¿no? Del Poder Judicial. Que no son tan chiquitos. Entonces empezaron a crecer y así llegaron a 21,000 millones de pesos. En 2002 yo era diputado independiente y encontré este problema. Subí a la tribuna y denuncié a Góngora Pimentel. Se enojó conmigo, pero como yo ya era diputado independiente, me dijo, ya no tienes poder y por lo tanto ni caso te hago. Eso me dijo, ¿no? Y desde entonces vienen esos guardaditos que han llegado a 21,000 millones de pesos, que ya vimos son para pago de casas, para pago de gastos médicos altos, para apoyo al Poder Judicial, en fin, es para pagarse entre sí mismos, pero en las cúpulas, ¿no? Entonces, recientemente, hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de esos fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Yo tengo $1 millón y en lugar de dárselo a Alfredo directamente, porque sé que es muy gastador y se lo va a gastar luego, voy con un banco y le digo, oye, banco, quiero hacer un fideicomiso, traigo $1 millón, tú eres el fiduciario, yo soy el fideicomitente, y ese $1 millón le vas a entregar $10,000 a Alfredo Estrada cada mes. Entonces el banco es el que maneja ese dinero y el beneficiario en este caso es Alfredo Estrada. Pues eso sucede con esos fideicomisos. Los crea el Poder Judicial y los beneficiarios son los jueces. Más bien los magistrados y los ministros, los jueces. De la Corte. Entonces toda la oposición ha intentado mostrar que el presidente está vengando de la Corte. Y no, el presidente lo único que está haciendo es que la Corte, que es la representativa de la justicia y del derecho, lo cumpla y que ese dinero se reintegre a la Federación, porque no es de ellos. Malamente ellos la sacaron. Por ahí tenía yo unas imágenes que ya se durmió la producción, ¿no? de Franklin Delano Roosevelt, como también a él lo acusan de socialista y cómo lo acusan de comunista por las medidas que estaba tomando, ¿no? Para tratar de cumplirle a los americanos que estaban muriendo. Sí, que terminó ha sido el presidente que más años ha estado en el poder, pues, prácticamente murió en el poder. Ahí está, le decían, mira, ya no era presidente, ya era un dictador, sí, según algunos. No sé si le suena, ¿no? No sé si le suena parecido a cualquier semejanza con la realidad. Sí, fue un presidente que en los Estados Unidos pues trató de crear algunas de las medidas que tuvieron como propósito generar un estado de bienestar, ¿no? La Corte le pega al nuevo New Deal, que era su propuesta, el programa de campaña de la primera de sus campañas. Pues el presidente, no solo por eso, al final, pues fue el presidente que llevó a los Estados Unidos, pues junto con los aliados, a ganar la Segunda Guerra Mundial, que se murió él cuando todavía no terminaba la guerra prácticamente, pero ya ganada la guerra, ¿no? 44 ganada la guerra. Y fue, ahora sí que fue tan buen presidente que se eligió
se reeligió 3 veces, si no me acuerdo, fueron 4 periodos. Y a partir de ahí, bueno, se reeligió porque fue muy buen presidente, fue cumpliendo con lo que él prometía. Curiosamente, a partir del fallecimiento del presidente Roosevelt, se limitó en los Estados Unidos a 2 periodos, o a 10 años, y alguno de los ex vicepresidentes resultados del presidente como máximo, ¿no? Para poder ocupar esa silla. Pero se todo parece este rollo, todo este rollo porque por la oposición que el Poder Judicial y algunos sectores que utilizan al Poder Judicial para oponerse al Poder Ejecutivo están empezando a generar, bueno, en los medios de comunicación. La reforma a la que hace referencia, que está eliminando los fideicomisos, ya se aprobó en comisiones, en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, va a discutirse hasta el martes porque en la Cámara de Diputados lo que están haciendo es seguir estrictamente todos los pasos que marca la normatividad para la aprobación de este tipo de dictámenes, porque saben, y ya lo anunció la oposición, que lo que apruebe, una vez que se aprueben los recortes de esos fideicomisos, va a haber una impugnación por parte de la oposición, de partidos de la oposición, con acciones de inconstitucionalidad. Que curioso, que va a resolver el Poder Judicial de la Federación. O sea, van a terminar resolviendo un asunto que les beneficia o perjudica directamente a ellos, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Pero el hecho es que ya se aprobó en comisiones y es inevitable que veamos que se va a aprobar en el Pleno, como tú decías, de la Cámara de Diputados, porque es la encargada. Es la que la Constitución le da el poder de decidir cuánto dinero se le va a entregar cada año a qué oficina pública. Vamos a ver, lo que desde ahora se está previendo es que por argumentos no va a parar, pero van a tratar y posiblemente logren echar abajo esta medida que está limitando los fideicomisos. Lo que más hasta este momento, por lo que se ha visto en los medios de comunicación, el argumento más fuerte que se está utilizando un poco para justificar que no deben desaparecer es porque uno de los fideicomisos está dedicado a cerciorarse de que se paguen todas las pensiones a los jubilados del Poder Judicial de la Federación. Nada más que, como uno de los diputados de Morena, que es el que más ha estado trabajando este tema, lo dejó ver, o lo ha dejado ver en varias entrevistas, dice, ese fideicomiso, el año pasado y los ejercicios anteriores, el pago de las jubilaciones, en el 95% ha salido del presupuesto que se les autoriza cada año. Solamente el 5% de pago ha salido de ese fideicomiso. Y ese fideicomiso es enorme. Entonces, lo que están haciendo es nada más le toman el 5% para eso, para decir, no, esto es para los jubilados, pero en realidad es una cantidad muy pequeña comparada con la que se paga del presupuesto cada año. Pero están empezando a decir, es que van a afectar a todos los jubilados, y a los trabajadores. Ya está ahí por ahí un aviso donde dicen que van a ir de blanco no sé qué día. Sí, el sindicato incluso ya sacó un desplegado pues advirtiendo, si no es que amenazando, que si se aprueba la supresión de esos fideicomisos, como seguramente lo vamos a ver, que van a hacer un paro nacional y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que dijiste es muy importante. Tú sabes que Juan Ramiro Robledo, que fue tu jefe y es mi gran amigo, es uno de los diputados importantes como secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y está muy involucrado en este tema. Y platicamos la importancia de seguir todos los procedimientos, aunque sea tardado, aunque sea engorroso, que dice el reglamento. Sí, porque de ahí se ha agarrado la Corte. No, y se pasaron un procedimiento, no lo hicieron estrictamente como marca el reglamento, se echa abajo todo, ¿no? Se subieron a la tribuna, nada más pidieron que se aprobara o se rechazara, pero no dijeron por qué. No hubo argumentos para poder decir por qué era de urgente y obvia resolución. No se los dieron con la anticipación para poder discutirlo. Todos esos temas que corresponden nada más al Poder Legislativo y que tienen una razón política, como se dan las cosas en la Cámara, sirvió para echar abajo muchas iniciativas del presidente. Por eso el presidente está convocando al Plan B. Es el Plan B, que es lo que hizo el mismo Roosevelt en los Estados Unidos. Vamos a modificar la Corte. No solamente vamos a modificarla en cuanto a los que están ahí, sino la forma de escogerlos. Porque el problema que está ahí es que uno lo escogió, o dos los escogió Fox, dos creo que también Calderón, Peña Nieto, 2 o 3, ¿no? Incluyendo a la presidenta actual. Incluyendo a la presidenta. Entonces, por eso es
que estos pues no obedecen a la lógica y a la justicia de la 4T, porque ven las cosas de una manera distinta. Sí, y están en la práctica, están defendiendo el sistema que existía antes, cuando ellos fueron designados por políticos del sistema que antecedió al sexenio del presidente López Obrador. Por eso se están oponiendo con tanta vehemencia, por eso hasta han perdido por momentos la compostura al haberse filtrado algunos WhatsApps de la actual presidenta con un senador casi amenazándolo, ¿no? Una cosa que en cualquier otro país hubiese sido un escándalo, y alguno de los ministros proponiendo, sometiendo proyectos en el cual iba como propuesta la destitución del presidente. O sea, a ese grado yo creo que desesperación por seguir tratando de que no cambie nada en el país, ¿no? Miren, vamos a mostrarles en pantalla los fideicomisos para que vean la gran cantidad de dinero que suma 21 mil millones de pesos, que dijo el presidente en una mañanera. Voy a buscar que sean para becas para los niños, porque dijo la educación media superior y la superior de alguna manera está ya cubierta, pero muchos hijos de padres muy pobres no tienen dinero para mandar sus hijos a la escuela. Cuando aquí se estableció en el gobierno de Bonilla los desayunos escolares, la gente estaba muy contenta porque dijo, es que esa comida es la única que hacen casi los hijos en el día. No sé si se alcanza a ver, pero está muy chica la letra. Está muy chiquita la letra. Pues ahí están, es uno para pensiones complementarias de jueces y magistrados, uno para casa habitación, es decir, yo te voy a ayudar no sé si para que rentes o para que compres, ¿no? Apoyos médicos, 69 millones de pesos, infraestructura, todo esto viene en el presupuesto. O sea, ellos cuando presentan su presupuesto mandan, y esa lana es extra, esta lana es extra, o sea, ya se la está pagando. Bueno, vamos a pasar a una pausa y regresamos con este programa a fondo. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, amigos, seguimos con el tema de los fideicomisos. Aquí estábamos fuera de cámaras platicando con Alfredo lo mañoso que son los que constituyen estos fideicomisos, porque da una cantidad de 21 mil millones de pesos, pero hay un fondo, uno solo, que solamente tiene un peso. Un peso. Quizás es el fideicomiso que se justifica, fíjate, de todos. Y tiene pero literalmente, televidentes, al público televidente o radioescuchas, tiene un peso ese fideicomiso. Y es un fideicomiso diseñado para un nuevo tipo de litigios, recientes en México, que son las acciones colectivas, es decir, aquellas en virtud del cual no pueden, por favor, se ve un peso ahí se alcanza a ver un peso en todos estos. Del lado derecho vienen miles de millones en todos los demás rubros y nomás se ve uno y dice Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas. Es que hay veces en los que un particular demanda, generalmente es un proveedor, y hay muchos particulares que están en su misma hipótesis, pero no tienen dinero para también demandar. Bueno, la idea de estas acciones colectivas es que se puedan sumar simplemente a esa misma demanda y a ese mismo litigio. Aún así, si no se tiene dinero, pues se necesita algunos recursos para apoyar a gente que no tiene nada para poder ni siquiera presentar un escrito. Se supone que para eso es ese fideicomiso y en el fondo es un fideicomiso que beneficiaría a la población. Bueno, pues ese fideicomiso, el único que por los nombres beneficiaría a la población, tiene un peso. Es un para peso. El propósito de no... Pues de no cerrarlo, ¿no? Justificarlo, porque aquí vimos... La parte política es
que no funcionen o que no avancen las pues también, o sea, class action. Claro, porque entonces si se necesitan recursos, si la gente que no tiene recursos y quiere sumarse a ese tipo de demandas, acude a la corte, le va a decir, pues qué cree, ahorita en estos momentos no tenemos más recursos para ese fideicomiso. Pero luego ustedes pueden ver en el primero de todos los que se señalan ahí, por ejemplo, ¿no? Que todos están iguales. Fideicomiso, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, 4,700 millones de pesos. Y este es uno de los que comentaba el diputado. Sí, nada más que para ese rubro, el año pasado se ejerció, para ese rubro, todo lo que ejerció el presupuesto, solamente se tomó el 5% de esa bolsa, de esa enorme bolsa. El 95% venía ya en el presupuesto. O sea, y así están todos los demás rubros, ¿eh? Eso es por decirlo de alguna manera, una chicana que están haciendo los ministros y los pues es el jueces, Consejo de la Judicatura. De todos estos fideicomisos hay en el presupuesto que se aprueba cada año, hay dinero, cantidad de dinero suficiente para enfrentarlos, pero lo que hacen ellos es no lo ejercen, lo subejercen, y entonces lo que sobra lo meten ese guardadito al fideicomiso, y así ya no sigue las reglas de la Contraloría ni las reglas. Sí, porque cualquier peso que se gaste del presupuesto público tiene que seguir unas reglas muy estrictas, y si no se gasta, incluso y si no se gasta, hay responsabilidad, ¿no? Cuando no se gasta todo el presupuesto, se tiene que justificar por qué no se gastó todo, entonces ¿para qué se pidió? Bueno, estos fideicomisos no tienen esas reglas, es más fácil aquí meterle la mano y pues, un manejo libre de esos fideicomisos. Entonces, enhorabuena con la Cámara de Diputados que ya lo aprobó en comisiones y que con tiempo y con planeación y discutiendo este tema, pues seguramente lo va a apoyar, lo va a aprobar en el Pleno. Ahora yo quisiera, Alfredo, que pasáramos a otro tema que también es un poco escabroso. Recibí de mi amigo Samuel Beretz, que le mando un saludo muy afectuoso, un escrito donde convoca a toda la comunidad de playas de Tijuana para que se sumen firmando la petición de que la manzana 53, que es la que nosotros expropiamos poco antes de que el gobernador Bonilla se fuera de su cargo, que la gobernadora, esa es la famosa... Las canchas de béisbol, ¿no? Que en realidad son 3 predios, ¿no? Voy a hacer un poquito de antecedentes. Sí. Esta cosa que ustedes ven ahí, en los años 80, era un cañón como el de enfrente. Es decir, era un pedazo de terreno con un hueco en medio por donde pasaba el agua. Y los gobiernos estatales y municipales por décadas estuvieron rellenando. Ese es un relleno. En la parte de abajo, cerca de donde se ve el mar, ahí había, donde está ahora un fraccionamiento que se llama La Perla. Ahí estaban originalmente los campos de béisbol. Pero de alguna manera, media chueca porque no fue muy clara, se vendieron esos terrenos y entonces hubo la necesidad de sacar de allí a los beisbolistas a quienes se les prestaban esos terrenos sabiendo que no eran de ellos. Y se les dio varias manzanas, esta y una que está enfrente, que ya está ocupada por instalaciones deportivas. Siendo secretario de SEDUE Luis Donaldo Colosio, en una de sus giras, otorgó esta manzana a la Liga de Béisbol, pero como administradora, no como dueña. Y durante mucho tiempo, ahí donde dice vendido, no sé qué tanto, el primero junto a más cerca de la playa, ahí había un enorme letrero que decía, porque yo viví ahí muy cerquita, un letrero que decía, aquí se construirá la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio. Luego los gobiernos del PAN municipales mañosamente lo tiraron y eso ya quedó ahí como está. Este tema, no sé, como unos días antes de que terminara el gobierno de Bonilla, me enteré porque me lo querían vender a mí a $400 el metro cuadrado. Yo dije, ¿cómo? Si ese no está a la venta, ese es un terreno que se le donó a la ciudadanía, a Playas de Tijuana, administrado por la Liga de Béisbol. Bueno, pues nos enteramos que a través de una serie de maquinaciones y fraudes, una ex empleada
de Incobusa, que era la empresa que manejaba todos los terrenos de playas de Tijuana, a pesar de que ya no existía, a pesar de que ya se había terminado su vigencia, ella seguía ostentándose como representante y ella vendía esos terrenos. Entonces el presidente de la liga se hizo dueño, o sea, de esos terrenos, y vendió dos partes, enfrente y atrás. Por eso fue que cuando nosotros nos enteramos, Alfredo, tú eras subsecretario, y se lo planteamos al ingeniero Bonilla, quien de inmediato dijo: no podemos permitir que este terreno pase a manos privadas, porque es una donación para la ciudad de Tijuana, para playas de Tijuana, y si no queda otro camino, pues vamos a tener que expropiar. Perdón. ¿Así fue, recuerdas? Sí, cómo no. Sí, en aquel entonces pues hubo muchas manifestaciones de gente que se enteraron, algunos lo creían, ¿no?, de que en realidad se estaba procediendo a vender, a la venta de esos terrenos, y pues sí hubo mucha sorpresa, y pasado el tiempo, bueno, pues el tiempo ha dado la razón. En realidad sí, de hecho ya se han vendido dos fracciones. Bueno, una técnicamente se prescribió, de esas prescripciones raras a tipo, ¿no?, de que no las defienden. Y le das una lana, claro, al juez. Exactamente, una parte está prescrita de esa manera, y otra franja sí, otra franja se procedió a vender justo antes del decreto, pero justo días antes del decreto expropiatorio, por un precio, un valor arriba de $2 millones, ¿no? Y esa es la parte, curiosamente, que ya no, formalmente ya la había vendido la Liga de Béisbol, y que fue la que, a través de sus gestiones, después de que salimos del gobierno, se logró, gestiones ante tribunales, lograron que, de una manera muy curiosa, que la podemos platicar ahorita, se dejara sin efecto todo el decreto expropiatorio. En realidad no había motivo para dejarlo sin efecto. Hay que decir que la liga se trató de amparar y perdió el amparo, el amparo no procedió. No solamente eso, se dio por terminado final, ni siquiera se entró al estudio del amparo, no se sobreseyó, técnicamente se dice, ¿no? En la siguiente etapa, porque ya nos están aquí anunciando pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Estábamos discutiendo, Alfredo, platicando con nuestras gentes, el tema del campo de béisbol que está en un terreno en la Manzana 53, en playas de Tijuana. Se trabajó muy serio sobre la declaración de utilidad pública, se cuidaron todos los detalles para que esto no fuera a ser ganado en amparo, y lo que tú me dices pues corrobora lo que nosotros hicimos. Es decir, la liga de béisbol, que no es dueña, pero que sí se ostenta como dueña y que ha vendido ellos o el señor que está al frente, ha vendido en $400 el metro cuadrado la franja que está en la parte del paseo Playas, y sintiéndose como dueño, ¿no?, solicitó un amparo. Bueno, no solamente solicitó un amparo, también me acaba de denunciar penalmente por abuso de autoridad, porque supuestamente él o alguien le aconsejó, quienes participamos en la elaboración de ese decreto, pues estamos cometiendo un abuso de autoridad. Pues resulta, como tú cuentas, que el Poder Judicial determinó que no tenía razón. Y le sobreseyó el amparo y lo sobreseyó. Luego, en la parte de enfrente, hay una empresa con recursos, y esa sí ganó la primera parte del amparo. Aquí viene lo curioso, amigas y amigos. En el Poder Ejecutivo, la gobernadora inusitadamente sacó un decreto donde cancela la declaratoria de utilidad pública. ¿Cómo se ve que es de Mexicali?
¿no? Y que no conoce la ciudad de Tijuana y lo importante que es ese predio para la ciudad y todos los antecedentes. No se ponen a investigar sus funcionarios, sino simplemente dice, no, esto no es así, yo no puedo atentar contra la propiedad privada de mis súbditos y por lo tanto determino que como ya lo dijo el juez, en el caso de esta empresa, pues se le regresa, entonces mejor. Pero se cancela y dijo, pues entonces se le regresa a todos los que estaban aquí, incluyendo a la Liga de Béisbol, que ya había perdido su amparo, ¿no? Y además ya era un hecho consumado, porque yo recuerdo que entraron las máquinas, ¿no? Entraron las máquinas del gobierno de Estado, limpiaron, aplanaron y estaban construyendo otro pequeña unidad deportiva a un lado, nada más que pues, se nos acabó se acabó el tiempo, fue justo antes de que terminara. Ahí tenemos esos ejemplos donde están limpiando, pero quisiera que pasáramos una entrevista que es muy importante porque ahí vecinos de playas dan fe de que lo que se está haciendo es en beneficio de la comunidad. Cuando se expropió, ¿no? Cuando se dio la expropiación. No como el presidente de la Liga que dice mentirosamente que lo quitamos para venderlo como fraccionamiento y construir casas, por favor. Qué mente tan ponzoñosa, man. A ver, vamos a pasar el video, por favor. El terreno será devuelto a la comunidad. De acuerdo con el señor Saúl Torres, quien vive en la zona, la lucha inició desde hace 12 años, por lo que el tema no fue ocurrencia del gobernador Jaime Bonilla, ni tampoco se trata de expropiar los terrenos para luego venderlos a la familia Musquiz con el propósito de que estos cumplan con los requisitos de construcción para un conjunto habitacional ubicado frente a los campos de béisbol, tal y como lo señaló el abogado Carlos Atilano. Que tiene el propósito de varios edificios y que Carlos Atilano dijo que no tenía ni un metro cuadrado de áreas verdes y que esta expropiación tenía el propósito de dotar al proyecto de músicos de áreas verdes. Eso es totalmente falso. Sí, nosotros tenemos bien documentado y en base a esta lucha que él decía que se inició desde el 2009 con el ingeniero Camarillo como presidente de la Asociación de Vecinos de Playas, lo hemos documentado. Y si la expropiación de la recuperación de esos espacios se hizo porque fue una petición de los que somos aquí residentes de playas, que se lo dirigimos a través de INDAVE para devolver el pueblo de lo robado. Eso fue desde hace un año. El señor Torres confirmó lo que ya había informado el titular de la Secretaría General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Mediante un fraude efectuado por el presidente de la Liga de Béisbol, Abel Bojorges, y de la señora Norma Alicia González Medina, lograron vender 10,000 metros cuadrados de los campos de béisbol por más de 47 millones de pesos a la empresa City Market Desarrollos. Cuando se hizo el convenio de comodato de donación a la Liga a través de una empresa paraestatal de participación mayoritaria, Incobusa, en 1993, le dio, mediante contrato de comodato, donó a la Liga para hacerlo uso deportivo en beneficio de los deportistas y de la comunidad de playas. En el 94 sale el acuerdo presidencial de liquidar y disolver la empresa paraestatal Incobusa. Y la Liga no regulariza el predio, permanece, hasta la fecha todavía permanece el nombre de Incobusa en el registro público de la propiedad. Y en base a eso, como la Liga no lo regularizó, aprovechó para hacer una serie de argucias. El señor Torres explicó que al momento de que se disuelve Incobusa, el gobierno nombra un liquidador para que éste se haga cargo de dejar limpias las cuentas de la empresa. Sin embargo, el responsable entrega en el año 2001 un poder que actualmente no está vigente a la señora Norma Alicia González, quien de acuerdo con el señor Torres se dice apoderada de Incobusa, lo que le permitió apropiarse los terrenos y venderlos. Sin embargo, la acción no es legal porque el documento ya expiró, lo que se traduce en fraude. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Vecinos de Playas de Tijuana, Carlos Alberto Melo, los terrenos ya fueron vendidos a particulares. Están recuperando las cabeceras del terreno que ya se habían vendido y se iban a construir centro comercial y casas de habitación. Entonces estamos recuperando toda la manzana. De
De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, la venta se realizó el pasado 7 de septiembre por más de $2 millones, que al tipo de cambio se traduce a 47 millones de pesos, y fue inscrito ante el Registro Público de la Propiedad el pasado 1 de octubre. En relación con la expropiación de los terrenos, el gobernador Jaime Bonilla informó que la acción fue rápida por tratarse de un despojo que afecta directamente a los niños de la zona. Si va a hacer una cosa, hágalo lo más rápido que se pueda por efecto de eficiencia y temas que se tienen que, particularmente en un despojo, en una expropiación, en una gestión jurídica, se actúa relativamente rápido. Aquí este tema realmente se ha llevado mucho tiempo. Han estado despojando a los niños de los campos de béisbol. Un presunto dueño de estos terrenos que fueron donados para el deporte, un dueño o presidente de una liga de béisbol empezó a venderlos a través de los gobiernos panistas corruptos, consiguió escrituras, quién sabe cómo le haría. Pero se hizo lo que tuvimos que hacer para defender y proteger los derechos de los niños y del deporte. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez. Pues ahí tienes esa crónica apretada de lo que pasó. Pues sí. Nunca se expropiaron los terrenos para hacer casas. Nunca se expropiaron para dárselo a los musques, que son los que tienen el fraccionamiento La Perla. Fue la solicitud de los vecinos para dar cumplimiento además con una donación de Luis Donaldo Colosio en 1994. Y ahí se menciona, es una escritura pública en la que consta que se vendió esa franja por más de 45 millones de pesos, que ese dinero, por lo menos presuntamente y seguramente una buena parte de ese dinero se le entregó a los representantes de la liga. Pues uno pensaría, bueno, quizás vendieron una franja para mejorar, pues no sé, los uniformes de los muchachos que ahí juegan o las condiciones en las que estaban el parque de béisbol, pero pues no se ha visto en ningún momento que esos 45 millones de pesos se le inyecten. ¿Dónde quedaron? Bueno, no se sabe, pero está en escritura pública que se vendieron por más de 45 millones de pesos, ¿no? Aquí la crítica es para la gobernadora, porque no se puso a averiguar de qué se trataba esta expropiación, y como era un acto del gobierno anterior, pues ya, acábese, quítese. Había que echarlo abajo, ¿no? Así. Aunque jurídicamente no fue tan pulcra la manera en que se hizo. Que entonces ahí también sale una publicación en el Diario Oficial donde dice claramente que se desiste. Sí, se cancela. Se cancela, ¿no? Pero ahora todos las organizaciones, los movimientos de playas de Tijuana están exigiendo que esa manzana se mantenga para lo que fue donada, para que sea un campo deportivo, para que sea un campo de béisbol, para que tenga áreas verdes y en general para el ocio y disfrute de la gente de playas de Tijuana. Sí, el origen de la expropiación y de la declaratoria de utilidad pública es la falta de espacios para la recreación y espacios verdes en Tijuana, que trae un rezago de cientos de hectáreas, por lo menos por lo que hace a los índices que considera las Naciones Unidas como mínimas de espacios verdes y recreativos que tiene que tener una ciudad, que hablan ellos incluso en un documento elaborado en Europa de las Naciones Unidas, que dicen que, fíjense nada más, que para que una ciudad se considere que tiene suficientes espacios verdes, debe de haber un parque abierto al público a no más lejos que a 5 minutos a pie caminando, de cualquier persona que se pare en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Evidentemente en Baja California eso no solo no se cumple, y en Tijuana tenemos un problema crítico de falta de espacios verdes, ¿no? O sea, aquí se han roto todas los requerimientos mínimos de infraestructura verde, y eso fue un poco lo que animó a que se hiciera esta expropiación. Y ahora lo que estamos viendo es que ya por lo menos una parte ya se vendió y no va a ser propiamente para un parque, ¿no? Va a ser para un desarrollo de otro tipo, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos la parte que nos correspondía. Creo que la hicimos muy bien. Intentaron mostrar que era con otros fines, pero bajo
ninguna circunstancia. Ahora la comunidad de playas de Tijuana empieza a luchar para que ese Manzana 53 se mantenga en playas de Tijuana para los tijuanenses. Vamos a una pausa. Regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Qué pena lo de Mario Martínez, ¿no? El ex jefe de la policía. Era una gente trabajadora, leal. Digo, no sé qué circunstancias haya pasado esa muerte, pero tú recordarás que lo conocimos cuando el gobernador Bonilla nos mandó a que hiciéramos todo para que se instalara bien y tuviera incluso su sede propia, el Consejo Fundacional, ¿no? de San Quintín. Hubo varias propuestas, el Consejo las analizó y decidió que Mario sería el jefe de la policía porque tenía muchos positivos. ¿No? Se hablaba muy bien de él como una gente seria, como una gente responsable. Pues un abrazo a sus familiares, es una pena para la ciudad, para el Estado y también para el sector policíaco. Que bueno, pues aquí estamos viendo lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Quién sabe en qué condiciones quedará su familia, quién sabe en qué condiciones estará el apoyo que se le otorga para que lo pueda, para las pompas funerarias, en fin, lo que hemos dicho que se requiere para cuando pasan unas tragedias de esta naturaleza. Bien, vamos a comentar brevemente, Alfredo, el tema electoral. El tema electoral sigue estando caliente, aunque ya no tan caliente. Es decir, primeramente Claudia Sheinbaum, quien ganó la encuesta, pues ella se ha dedicado a recorrer todo el país, a hacer acuerdos con grupos, organizaciones, incluso de otros partidos, y ha sumado un gran esfuerzo a su lucha por la 4T y por lo que ella llama la construcción del segundo piso de la 4T. Y creo yo que de una manera sin mucho ruido, discreta, ha avanzado mucho en estos temas. Luego tenemos el caso de Marcelo, que la verdad pues, es una incógnita. Para mí, yo hace tiempo, hace como unos 6 meses, hice una tarjeta que ahí la tengo para el equipo de Claudia, en ese tiempo todavía era jefa de gobierno, donde yo ya visualizaba que Marcelo iba a romper. Sí, lo dijiste aquí también. Dijeron, no, eso no va a pasar, vas a ver que no va a pasar. Bueno, pues está pasando. ¿A dónde se va Marcelo? ¿Quién sabe? El caso es que tampoco va a significar mucho porque no creo que la señora Xóchitl le ceda su lugar. No, aunque hay mucha gente dentro del bloque opositor que eso quisiera ver, porque en realidad la caída de la representante del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, ha sido en las encuestas, ha sido muy importante y está dejando sin mucho que por lo cual congratularse a la gente que está en contra de los gobiernos de Morena. En otras palabras, están viendo que Xóchitl no llena las expectativas de que podría eventualmente ser, no digamos que pueda ganar, sino ni siquiera está llenando la expectativa que pueda competir, sí. ¿No? De hecho, se puede dar el caso de un cambio. Ella todavía no es candidata, solamente es la defensora de los ataques a la 4T.
Hoy en la mañana leí un artículo sobre cómo quisieron convencer a Slim que se retiraba el PAN y el PRI y que todos apoyaban a Slim contra López Obrador. Pues sí. Slim declinó Yo me dedico a hacer negocio. declinó la invitación y eso fue solamente un cuento. Amigas y amigos, pues se acabó. Volvemos a vernos la próxima semana. Nos despedimos, Alfredo. Sí, seguramente habrá mucho de qué hablar también. Muchas gracias. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.